Tomaremos en esta oportunidad la lectura del Santo Evangelio según San Juan, el capítulo 10, versículo 26, 27 y 28. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Tendremos una analogía hoy. Vamos a ponerle un título a este sermón: Yo conozco mis ovejas. Trataré de explicarles una analogía que hay entre las ovejas físicas y las ovejas espirituales, o sea, el verdadero cristiano. En estos versículos encuentro tres connotaciones que son trascendentales y quiero compartírselas a ustedes. Primero, oyen mi voz. Segundo, yo las conozco. Y tercero, mis ovejas me siguen. Las verdaderas ovejas no siguen al extraño, ni al falso pastor, ni al falso maestro, y menos a los que causan divisiones. Los que andan detrás de estos personajes son los que no son las ovejas del Señor. ¿Por qué? La Biblia dice: porque ellas también me conocen. Uno no puede seguir a quien no conoce. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios, no el que hace su propia voluntad. Los antediluvianos quisieron entrar al arca, pero encontraron la puerta cerrada porque Dios no los reconoció como sus hijos. Los que aman a Dios, ¿cuáles son los hijos de Dios? Los que aman a Dios, los que guardan su palabra, los que la obedecen, los que la practican, los que la comparten, ¿verdad? Segundo, yo los conozco. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo hay un hermoso texto que nos da una tremenda claridad sobre lo que les estoy enseñando. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Textualmente la palabra del Señor dice en el capítulo 2, verso 19: pero el fundamento de Dios está firme, conociendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Qué precioso, ¿verdad? Entonces el apóstol nos hace una claridad, perdón, nos hace una tremenda claridad y dice que Dios conoce quiénes son sus verdaderos hijos, quiénes son los que lo aman a Él. Porque el asunto no es tanto que conozcamos a Dios, sino que seamos conocidos por Dios. El asunto es ese. Hay un día cuando habrá un juicio final y Dios, el día del traslado de la iglesia, el Señor llevará solo sus hijos. No vendrá por todos los que están aquí en la tierra, sino los que son sus hijos. En el tercer aspecto dice: me siguen. Tomaré un ejemplo de 6 personajes que siguieron a Jesús y sus vidas fueron cambiadas, transformadas, se apartaron del pecado enseguida. Entre ellos encontré al publicano, que era un extorsionista, el Mateo, el publicano, y Zaqueo, que eran 2 extorsionistas. El endemoniado gadareno, que vivía escondido en los sepulcros. La mujer samaritana, que tenía una vida deshonrosa. La mujer adúltera, ni se diga, y Saulo de Tarso, que era perseguidor del evangelio. Si ustedes me permiten la palabra, era un asesino en potencia.
Cuando estas gentes se convierten al Evangelio, se apartan del pecado. Ahora, ¿quiénes son los que siguen a Jesús? Son los que han renunciado al pecado. Viven una vida de santidad porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Quiénes son los que siguen a Dios? Los que se han arrepentido, los que se han convertido de corazón al Evangelio y han sido bautizados en el nombre glorioso de Jesucristo, que es el único nombre que hay para bautizar, y han recibido la promesa del Espíritu Santo. A este tipo de cristianos es que Dios hoy dice que Él les da vida eterna y los tiene escondidos en sus manos, es decir, bajo su cuidado, bajo su protección. Allí estarán seguros, nadie se los podrá arrebatar de sus manos. Entonces viene la pregunta, amable oyente, ¿pertenece usted a esta clase de personas? Y yo les doy vida eterna, pero aquí hay algo que me pareció sorprendente. Me dice algo me sorprende en gran manera. El versículo 26 dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Entonces, en los campos hay miles de ovejas, en los campamentos donde se crían las ovejas, pero los dueños de las ovejas las tienen marcadas. Dios también tiene marcadas a sus verdaderas ovejas. Vivimos en un mundo que se nos llenó de iglesias, de grupos religiosos, y todo mundo pide potestad o paternidad de parte de Dios. Todo mundo pretende ser hijo de Dios. Todo mundo dice, no, la iglesia a mí es la mejor, la única. Pero yo le pregunto a cada uno de mis amables oyentes, ¿pertenece usted a las verdaderas ovejas del Señor? ¿Tiene usted las huellas del crucificado? ¿Ha vivido usted una vida en santidad y en temor de Dios como la manda el Señor? Porque va a haber un día, amables oyentes, con el más profundo respeto y cariño, hay un día cuando Dios seleccionará sus ovejas, y ese día está muy próximo a llegar. Será el día cuando el Señor venga por su iglesia y solo se llevará a los muertos en Cristo. Muertos en Cristo fue los que murieron en las aguas bautismales, espiritualmente hablando. Y los muertos físicos que están en el cementerio fueron los que se murieron creyendo que Jesucristo es el único y verdadero Dios, el único Señor de ellos, el único mediador entre Dios y los hombres. Esos fueron los que se murieron esperando en Cristo. Y ellos son los que van a resucitar. A los demás, Dios no los conoce. Les reitero, las 5 vírgenes fatuas tenían lámparas. Las 5 se durmieron, las 5 esperaban al esposo. Las 5 fueron a conseguir aceite de repeso, como se dice. Fueron a conseguir una nueva dosis de aceite porque se les acabó el aceite. Descuidaron su posición espiritual. Y llegó el esposo y fueron y tocaron la puerta y el esposo abrió y les dijo, ¿y ustedes quiénes son? No los conozco. Y les cerró la puerta. Los del arca en el diluvio, cuando vieron que comenzó a llover, entendieron que el mensaje que les daba Noé era un mensaje de verdad que venía provisto con las bendiciones de Dios, que no era un pregonero de justicia de parte de Dios. Ahí sí corrieron al arca, pero el arca estaba cerrada. Dios no los reconoció como sus hijos. Querido oyente, ¿es usted un verdadero hijo de Dios? ¿Ha sido usted bautizado en el nombre de Jesús?
¿Ha recibido la promesa del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas? ¿Vive usted sujeto a la palabra de Dios? ¿Vive usted en santidad como lo ordena el Señor? Porque sin santidad nadie verá a Dios. La invitación hoy: asista a una iglesia. Y quiero recordarle que Dios no tiene iglesias. Dios tiene una sola iglesia. Y esa iglesia es una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin pecado, ni cosa semejante, y menos sin modernismo. Que Dios nos ayude a formar parte de esa única y verdadera iglesia del Señor.